Radiola Radio. Radiola Radio. Sueña tu sueño. Vive tu sueño. Vive tu sueño. Muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan aquí en una de nuestras emisiones Radiolandia, un rinconcito para el alma, en donde Alba Bernal y Sergio López, a quienes los saludamos con el gusto de los miércoles que nos acompañan una vez al mes, pues ya están aquí para traernos un tema más que interesante y reflexivo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Felices de estar aquí con ustedes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a los dos, porque la verdad es que la gente que se está conectando en este momento, les pedimos de favor nos ayuden a etiquetar y a compartir para llegar a más y más personas con el tema de hoy, que me parece, decía yo hace un rato, más que reflexivo, más que interesante, porque los seres humanos como que de pronto se nos da estar en la angustia del pasado y del futuro y se nos olvida vivir el presente. Así que hoy nos van a hablar ustedes acerca de cómo evadimos el presente, ansiedad y depresión. Supongo que esto es como resultado de eso que vivimos pero no vivimos. Así que muchísimas gracias por este tema. Pues gracias a ustedes por permitirnos, y a quienes nos están escuchando el día de hoy, gracias por acompañarnos y gracias también por permitirnos entrar a tu mente, a tu oído y a tu corazón sobre todo. Fíjate que nosotros aquí en el Centro Holístico tenemos y ahorita la tenemos en promoción. Es una promoción en la cual estamos trabajando con el ser, justamente eso, ¿qué estás viviendo? Depresión, ansiedad, estrés, y lo trabajamos a través de varias técnicas. Y nos hemos encontrado que hay sin fin de personas que están viviendo o que estamos viviendo de repente estas situaciones, pero no nos atrevemos tal vez a experimentar primeramente otro tipo de situaciones. Ya al final yo creo que te platicaremos un poquito más de cómo lo hacemos y cómo lo trabajamos, pero es abrirnos también a otro tipo de técnicas, otro tipo de vías para resolver esto, y nosotros creímos muy prudente entonces el día de hoy compartirte lo que para nosotros son estos temas. Es bien importante desde saber que cuando hablamos de biodescodificación y tratamos de entender y tratamos de ver que absolutamente todas nuestras enfermedades tienen que ver con algo emocional, cuando nos preguntamos si la ansiedad y la depresión también la podemos biodescodificar, también tiene una raíz emocional, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es justamente como es el título del día de hoy, es tratar de vivir en el presente. Justamente. Y no hay coincidencias en la vida. Nunca van a existir las coincidencias. Siempre tendrá que ver con una forma de interpretar tu exterior. Y conforme interpretes el exterior, pues tu cuerpo se va adaptando, se va acomodando a enfrentar siempre o a resolver todas aquellas cosas que tú estás viendo en el exterior, pero que esas simplemente todo viene de una interpretación personal. No todos vemos la realidad de la misma manera. Hay ocasiones en que le digo a Alba, si vieras que la realidad es más
bonachona que aquella realidad mental que siempre nos estamos describiendo. Toda la vida estamos trabajando estamos más bien reaccionando a todo aquello que interpretamos. Alguna ocasión en una charla aquí mismo habíamos hablado de que hay un filtro en el cual viene el pensamiento, pero ese pensamiento ya viene condicionado por toda la programación o educación que tenemos de padres, el inconsciente colectivo, la epigenética, que habíamos hablado también alguna vez de esto. Eso va condicionando nuestra forma de ver la vida y nos vamos haciendo adictos, ¿eh? Vamos creyendo algunas cosas y nunca nos las cuestionamos. Ahí son temas donde empezamos con temas de ansiedad o de depresión, que simplemente son cuestiones mentales, que es de lo que estás interpretando afuera. O sea, desde aquí adentro tú tienes pues es un tesoro, es un potencial enorme, pero simplemente empezamos a ver las cosas como si no pudiésemos resolverlas, como si todo nos rebasara, y nos vamos haciendo adictivos a esa forma de pensar, ¿no? La victimización, la pobreza, son temas muy, muy mentales y los cuales nos hacemos como muy adictos a ese tipo de pensamientos. Entonces, la invitación de hoy será a hacer una especie de reflexión. Vamos a quitar esa parte del ego, vamos a quitar esa parte tan racional que tenemos de ver las cosas para poder abrir un poquito la mente y pues a veces escucharán cosas que luego no suenan lógicas. Y está bien que no suenen lógicas, pero sí démosle oportunidad a esas cosas que no son tan lógicas como para empezar a hacer cambios adentro. Cuando uno empieza a hacer cambios en su forma de ver la vida, en su forma de interpretar tu día a día, y en la forma de interpretar tus relaciones, cuando hacemos esos cambios, la vida empieza a cambiar. Porque para empezar a sanar es cambiar la forma de ver la vida, cambiar la forma de gestionar nuestras emociones. Los juicios que hacemos, esos juicios siempre nos van a condenar a nosotros mismos. Es una invitación que siempre les hago. Cuando haya juicio, cuando ya esté yo sorprendiéndome, haciendo un juicio con alguien, ese juicio siempre me va a venir al final del día a condenar a mí, porque es una interpretación mía. ¿Sí? Entonces, una interpretación mía, yo puedo ver a alguien que no me guste cómo y le voy a dar una calificación. Y bueno, esa calificación que usted no tiene que ver conmigo, porque no todos calificamos a todos de la misma manera. Digo, de hecho, no deberíamos calificar a nadie, ¿verdad? Pero vamos a decir que la parte un poquito más funcional de esto es pues ver qué estoy juzgando para saber quién soy yo, porque a partir de esa forma estoy interpretando la vida. ¿De acuerdo? Entonces, tener razón es importante, esa parte racional del cerebro. Pero voy a hacer una pequeña introducción para llegar al tema de la ansiedad y depresión, porque hay cuestiones más profundas que nos están llevando a esto, que la ansiedad y la depresión ya son síntomas, pues es el efecto, no es la causa. La causa viene de más adentro. Entonces, cuando somos muy racionales, digo, está bien tener razón. La razón nos va a invitar a que podamos investigar, a que podamos saber un poco más de las cosas, para que las cosas tengan una coherencia. Pero cuando ese raciocinio ya se vuelve exagerado, ya se vuelve tóxico, entramos en una parte de nuestra mente que se llama una mente irracional. A veces esos raciocinios exagerados nos hacen ser irracionales totalmente. Hasta en creencias, en hábitos, en todo, nos volvemos sumamente irracionales. Es una parte muy disfuncional del ser humano cuando se carga tanto del lado racional. Debemos equilibrar, creo yo, siempre esa parte racional de nosotros con una parte que es una parte intuitiva. La intuición y la razón son la parte, el equilibrio de
de esta forma de ver la vida. No, yo no nada más puedo ser racional. Y a veces somos tan racionales que queremos, si vas a abrir un negocio, pues una corrida financiera y quieres cómo está, cómo se vende en tal lugar, vamos, quieres tener números, quieres tener todo controlado, quieres tener todo dominado para poder atreverte a hacer algo. Cuando en verdad somos tan intuitivos como racionales. Y podemos ser racionales a veces cuando damos un consejo. Y claro que nos lo pidan, ¿verdad? Podemos ser muy racionales porque estamos hablando de esa racionalidad o de esa intuición, perdón, a partir de que no me afecta. Pero cuando yo tengo que tomar una decisión que sea muy intuitiva, en mí, digo, si no me hace perder nada, puedo ser muy intuitivo conmigo, pero a veces no podemos ser tan intuitivos cuando viene dinero, propiedades, poder, salud. Cuando suceden ese tipo de situaciones, ya no podemos ser tan intuitivos y que deberíamos de serlo, ¿verdad? Porque para poder tener ese verdadero equilibrio entre la racionalidad y la intuición. La intuición es maravillosa, es como el piloto automático de sobrevivencia. Y si no aprendemos a confiar en lo que hacemos nosotros todos los días, vamos a empezar a entrar en estos temas, justamente, de la ansiedad, ¿verdad? Porque quiero controlar. Todo esto tiene una raíz que se llama miedo. A partir del miedo ya quiero controlar todo. Y las personas más controladoras son las personas más miedosas. Entonces, ese control me lleva a que, en verdad, nunca podemos tener el control. Eso sí lo que... Así como no podemos ser perfectos, perfectibles seremos, pero no perfectos. Controlar todo, nunca vamos a lograr controlar todo. Y como no podemos hacer todo el control, empezamos a entrar en temas. Si estamos hablando de situaciones a futuro, en unos temas de ansiedad. Y si estamos hablando de cosas que ya pasaron y tuve un fracaso, entonces ya empezamos a entrar en la depresión. Pero todo viene de situaciones que no podemos controlar. ¿De acuerdo? Y aparte de todo, creo que el situarnos en ese punto en el que estamos pensando muchas veces en lo que fue, en lo que fui, en lo que hice, en lo que logré, y me instalo en la depresión o en el futuro, como decía Sergio, ¿no? En esa parte en donde estoy preocupado por algo que ni siquiera sé si va a venir y cómo va a venir, en realidad. Y entramos en ese estado de ansiedad. Pasa algo bien interesante. ¿Por qué? Porque me pierdo de la magia de lo que está sucediendo el día de hoy. Estamos preocupados por si mañana va a llover y no disfrutamos del sol que había el día de hoy. Claro. Entonces eso es bien, bien importante, el situarnos y vivir intensamente lo que estás viviendo hoy. Claro, mira, el tema del miedo nos lleva a segregar como hormonas, y eso todo el mundo lo sabe, adrenalina y cortisol. Estas hormonas son necesarias en eventos cuando podemos estar en peligro, cuando hay situaciones que no son cómodas. Es necesario tener eso, en verdad. Hay ocasiones en que hay que tener ira. Y de hecho, la ira es muy buena. Nada más que sea una ira funcional, un coraje funcional. Pero cuando lo hacemos de manera disfuncional, esta adrenalina, este cortisol, pues por lo menos en algún evento que tengas de momento una noticia o algo y descargas toda esta adrenalina y todo este cortisol, te va a tardar como 8 horas en que lo puedas sacar. Pero como vivimos en un estrés constante, es muy difícil porque generalmente estamos descargando y cargando y todos vivimos en un estrés que ya no es sano. O sea, sí hay que tener un estrés. Es bueno tener estrés, pero cuando es un estrés funcional también hablo de esto. Es decir, si yo empiezo a hacer ejercicio y salgo a correr, evidentemente voy a tener una taquicardia que es natural y es normal para que tu cuerpo pueda dar lo que requieres para poder cumplir con esto, ¿no? El querer correr o el querer hacer otro tipo de ejercicio sí te va a llevar a que tengas un estrés, pero ese estrés es normal, es sano, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos, como dice Alba, eventos en los que
no sé qué va a pasar, pero yo ya me construí una historia de terror. Y ese 90% de probabilidad es que eso nunca suceda. Y esa historia de terror hacemos hasta el diálogo. Podemos ser hasta guionistas de programas de televisión, ¿no? Vamos a hacer un guión y si me dice, le contesto. Y si me contesta esto, le respondo esto otro. Y bueno, nada más falta que me toque tal tema porque entonces por ahí sí le doy. En verdad, ¿qué función sería? Si hacer eso, mejor lo escribiésemos y hacemos un guión de televisión para un melodrama, perdón, para un drama, ya melodrama, bueno, también puede ser melodrama, no, también hay quienes hacen melodramas, pero una serie dramática, sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, cuando el estrés es permanente, puede lograr hacer cambios en nuestro organismo. Nuestros órganos se inflaman, empezamos a tener esa disfunción en los órganos, los vísceras y todo empiezan a generar otro tipo o enzimas de mucho menor calidad. ¿De acuerdo? Cuando estamos muy preocupados, demasiado preocupados, y vivimos, evidentemente que algo pasa y nos vamos a los panoramas más caóticos que existen, empezamos a tener una disfunción entre el estómago, el vaso y el páncreas. Y en ocasiones el páncreas pues deja de producir la insulina, pero es por el exceso de preocupación. No es por ahí de que si comes mucho azúcar. Digo, sí hay que controlarla, sobre todo porque el azúcar es muy adictiva. Demasiado adictiva el azúcar. ¿Verdad? Es tan adictiva como cualquier otra sustancia química o fumar alguna cosa. Es muy adictivo. Entonces, el tratar de que controles tu alimentación como debe de ser, digo, consume azúcar en cuestiones normales, pero eso generalmente no es lo que te genera una diabetes. La diabetes es ese querer controlar todo, pero sobre el pensamiento repetitivo, tóxico y obsesivo. Y cuando yo tengo un evento que te dicen, es que fue un susto, si yo ya soy caótico para pensar y sucede algún accidente que ve y que no puedo yo resolver, y luego dicen, es que por un susto se volvió diabético. Pues sí, claro, es por la incapacidad por resolver las cosas, porque creemos que tenemos que controlar todo. Y la verdad es que es lo que no, porque nuestros hipocampos aquí, se bloquean. Son muy sensibles al cortisol y a la adrenalina, y es normal, porque es como el instinto de sobrevivencia. Si yo estoy en un tema ya de que esté en peligro mi vida, evidentemente empiezo a segregar todo esto, se bloquea todo aquellas funciones terciarias de mi cuerpo, y cuando yo vivo mucho tiempo en estrés, empiezo a perder el pelo, empiezo a tener otro tipo de situaciones que no los requiere el cuerpo. Dices, yo no puedo estar gestionándote tus capilares y todo porque estoy ocupando toda mi energía y mi atención en resolver un asunto. Porque cuando les he dicho en terapia, digo, es que la adrenalina y cortisol te va a decir, si se te aparece un oso, es para que te pelees con él. ¿Cómo me voy a pelear con un oso? ¿No? Yo digo, pues es ilógico, salir y ver un oso y asustarte y irte a pegarle. No. Pero si estuviera tu hijo a los pies del oso y el oso lo va a atacar, lo digo, si no agarras lo que sea y lo atacas, claro, te potencializa todas tus funciones. Tienes más fuerza, corres más rápido, brincas más alto, porque casi de un brinco puedes saltar una barda, porque así es la adrenalina y el cortisol. Entonces, cuando los hipocampos nos empiezan a bloquear, ya no vemos, ya no resolvemos, ya no pensamos de manera sana, por decirlo de esa manera. Sí, luego lo estamos cayendo en todos los temas caóticos posibles. Y nos volvemos hasta adictos con tanto cortisol y con tanta adrenalina a ese tipo de pensamientos. Y entonces ya si no soy víctima, ya no funciono. Y nos hacemos el hábito de ser víctimas. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos empieza a minar la salud y muchas otras cosas. Por eso es que caemos en ese estado de estrés. Porque esa razón
Y todo viene de ahí, de la racionalidad con la que vivimos, con ese exceso de racionalidad con la que vivimos todos los seres humanos, ¿verdad? Porque cuando vamos a la escuela, todas las materias son racionales. Cuando hay materias que son intuitivas, holísticas o espirituales, te dicen, de eso no vas a vivir, ni de la música, ni de la poesía, ni de hacer otro tipo de actividades que no tengan que ver con la racionalidad. Entonces dices, descartamos esas funciones, ¿no? Descartamos esas actividades porque pensamos que tenemos que ser racionales para resolver la vida. Pero esa irracionalidad nos lleva a temas mucho más profundos. Entonces la razón siempre va a exigir de razones. La razón siempre vamos a pedir que las cosas sean lógicas. Y cuando a alguien le sucede algo que no es muy lógico, dice, me estás engañando, ¿a quién le quieres ver la cara? ¿No? Y dices, es verdad, me pasó esto. Es porque queremos que todo tenga un orden, una fórmula, una descripción, un método, un procedimiento, un resultado, una conclusión, pero que todo eso sea racional y lógico. No siempre se dan esas cosas, no siempre pueden existir. Cuando yo no puedo controlar eso, entro en estado de estrés. Y hablábamos, como dice el tema, evadiendo la realidad o evadiendo el presente. Cuando yo me presento en el aquí y el ahora y regreso a mi presente, puedo saber ahí que mi depresión es un evento pasado y que mi ansiedad es un evento futuro. Pero estando en el presente, y vivimos el presente y revivimos el pasado. Y mi ansiedad me lleva a exigirme cosas para tener otros resultados a futuro. ¿Sí? Cuando en verdad, nunca hemos vivido en el pasado. Jamás hemos vivido en el pasado. Nadie ha vivido en el pasado. Siempre hemos estado viviendo en el presente. Siempre hemos vivido el presente. Pero como nos desconectamos del presente, no vivimos la realidad. Y como dice ella, estás perdiéndote la vida. Estás perdiéndote lo mejor que te puede dar la vida, todo este regalo de la naturaleza y todo, porque nos desconectamos de este presente. ¿De acuerdo? Entonces, no lo disfrutamos, no lo podemos, resolver, porque aquí podemos resolver lo que va a ser a futuro. El pasado, pues igual, nada más como siempre hemos hecho en las terapias, digo, el pasado no lo cambias, pero sí le cambias la forma de verlo. Sí, tú emocionalmente sí puedes hacer un movimiento ahí, y cuando tú empiezas a comprender todo este tipo de cosas, empiezas a sanar. La salud empieza, o el equilibrio, porque ni siquiera muchas veces temas así de ansiedad y esto ni siquiera son enfermedades. Son situaciones de desequilibrio energético, entonces puedes empezar a equilibrarlos en cuanto empiezas a comprenderlos, en cuanto empiezas a hacer conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? Darte cuenta de que lo que estás viviendo es el resultado de tu forma de ver la vida. Que si yo creo que soy dramático, el drama te va a seguir. Con las personas que estás, con las situaciones, con las decisiones que tomas, con el mismo trabajo. Vas a ver todo de manera dramática, porque esto es dramático. Es mi energía y mi frecuencia vibratoria y va y conecta muy fácil con todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es importante tomar conciencia. ¿Qué estoy viviendo? Y cuestionármela todos los días. Cuestionarme, ¿para qué estoy viviendo esto? Porque a todas las personas que conozco o me quieren transar, pues es un decir, ¿no? O son muy irresponsables, o no sé, digo, finalmente muy desordenadas. No sé, pero finalmente si eso ya se te presenta muchas veces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a aprender a cuestionarnos. ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué beneficio o qué lección debo de aprender o de entender de esta situación? En lugar de serme la víctima y decir, uy, qué mala suerte.
La suerte, no. Bueno, yo no juego con ellos, con los de la mala suerte, ¿no? Entonces, procuremos pues estar más en el presente para evitar, como decía yo hace rato, el cortisol, ¿no? Porque el cortisol tiene algo que te separa de la gente. El cortisol ahora en pandemia, en el miedo, aunque estábamos encerrados en casa, no había ni contacto, ¿no? Porque me vas a contagiar. Y se estaba generando, en ese estrés de miedo de toda la pandemia, se está generando un cortisol, híjole, una adrenalina, que ya todos vivíamos con miedo, mucho miedo vivimos. Aún estando todos en casa, lo que más hacían ya muchas familias era discutir. Y lo digo porque en temas de terapia, mucha gente venía con esos temas. Ahora estamos en casa, pero estamos más separados que antes. Porque en ese momento el cortisol te ayuda, o más bien, no es que te lleva a evitar la empatía. Te separa mucho emocionalmente. Sin embargo, pues la oxitocina, que es una hormona, le llaman la hormona de la felicidad, ¿no? Eso ayuda mucho el contacto físico. Por eso dicen, para que empiecen las feromonas y la serotonina, que es las hormonas del amor, pues tiene que empezar primero por la oxitocina, por el acercamiento, por el contacto, por el intercambio. Así empieza la oxitocina. La oxitocina nos ayuda muchísimo a contrarrestar el cortisol y la adrenalina, que finalmente esos son las raíces de todo el estrés y toda la ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí me gustaría que hubiese más acercamiento, que en lugar de estarnos peleando, que en lugar de estar discutiendo, que en lugar de estar criticando, podemos tener esa parte, como dijera Rovira, la mirada apreciativa hacia las personas. Esa mirada de calidad, esa mirada de evaluar a la gente, esa mirada de reconocer que no nada más eres aquello malo que yo estoy interpretando, también hay muchas cosas buenas. Todo ser humano tiene muchas cualidades. Y bueno, defectos no creo que tenga, esos yo se los veo. Eso yo solito se los interpreto. Pero sí, las personas todas tienen cualidades. Y que si todos miráramos al otro desde esa forma de compartir con los demás, en verdad, digo, siempre hay personas que tienen no una, dos, sino hasta 10, 20 cualidades, pero no las queremos ver, porque empezamos a competir. La competencia es un tema, wow. La competencia solo tiene que ser con uno mismo, mejorar uno cada día. La competencia es ser mejor mañana que hoy, pero personal, no contra nadie. No todos tenemos las mismas habilidades, no todos vemos el mundo de la misma manera. Bueno, no sé si quieres agregar. Sí, aquí también es importante, aparte de ver al ser desde la parte mental y a estas dos situaciones como algo meramente mental. Aquí nos gusta mucho trabajar, como se los hemos compartido, con el ser integral, que eso significa holístico, el poder trabajar como haciendo, les decimos nosotros, como una cirugía. Porque antes de que vengas y trabajes una sesión de integración emocional, para nosotros ha resultado también muy interesante primero despegar toda la parte energética que hay en ti, que te ha ocasionado el vivir en esos estados, en ansiedad, en depresión, en tristeza, en ira, qué sé yo, en lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque decimos que desde la parte espiritual, cuando nosotros vivimos en una vibración elevada, lo que vamos a tener es pues más de ello, más alegría, más motivación, todas las cosas nos van a salir bien, todo lo vamos a ver bonito y lo vamos a ver mejor, a diferencia de cuando nos sumimos en un estado de ansiedad o de depresión, todo lo vemos negativo,
y eso baja nuestro nivel energético. Y aquí lo que hacemos es primero despegar todo aquello que está pegado en nuestro campo áurico. Lo hacemos a través de biomagnetismo, lo hacemos a través de limpiezas energéticas, como es una de las promociones que tenemos esta semana, para que puedas accionar y para que puedas entonces de una manera más fácil acceder a la mente. Y puedas entonces, ya libre de muchas estas situaciones, puedas empezar a trabajar con el que tengo que cambiar a nivel mental, que tengo que mover, que tengo que transformar, que tengo que hacer yo ahora para poder lograr un estado más de felicidad. Y ahorita se me viene a la mente un tema, Sergio, que a veces pudiéramos llegar a confundir lo que es la tristeza y lo que es la depresión. Bueno, eso es importante. Yo creo que esas son de esas partes donde las emociones al final tienen dos maneras de interpretarse, de una manera funcional o una manera disfuncional. La tristeza de manera disfuncional me lleva a la depresión, pero cuando mi tristeza es funcional me lleva a la reflexión, me lleva a esa introspección, a esa resiliencia. Sí, es importante, digo, a lo mejor después trabajamos un poco más específicamente con las emociones, que hay mucho que hablar de esto, pero todas las emociones tienen ese aporte funcional o disfuncional. En el caso específico de la tristeza, a veces condenamos el tema de la... ¿cómo se llama? Cuando caemos en depresión, cuando hay una pérdida, cuando hay una frustración, bueno, en fin, cuando hay un desprendimiento y caemos en depresión, eso es una cascada de emociones que se van dando, ¿verdad? Pero que tienes que vivirlas. Tienes que vivirlas porque finalmente vas a decir, o como se dice luego, tocar fondo. Ese tocar fondo es cuando ya llegas a ese punto como de resignación y empiezas a ser resiliente. Pero si te quedas en la resignación, te quedas en la depresión. Es decir, la vida me gana, yo ya no puedo más, aquí me quedo y yo ya no le lucho. Pero cuando nos volvemos resilientes, empezamos a trabajar con la vida, empezamos a entender, empezamos a negociar, empezamos a aceptar, que eso es gran parte de la sanación, aceptar las cosas, aceptar que las personas son así, aceptar que las situaciones son así, que no pueda controlar, evidentemente, insisto, no vamos a controlar nada, no lo vamos a poder hacer, pero con las cosas que no puedo controlar, las voy a aceptar. Y empiezo yo a trabajar, como decía hace un momento, cuando yo empiezo a trabajar esa parte donde acepto que las cosas se van dando y que yo como decía Gustav Jung, no me opongo a que las cosas sucedan porque me van a seguir sometiendo, ¿no? Me van a seguir dominando, me van a seguir sucediendo y voy a decir por qué me pasa y siempre yo tengo mala suerte y yo ya nací estrellado y bueno, 20,000 cosas por creencias irracionales, como lo dije en un principio. Esas creencias irracionales son aquellas que no nos ayudan. Pero cuando yo empiezo a comprender cómo estoy viviendo, empiezo a equilibrar mi energía, equilibrar mi salud, si lo quieren decir de esa manera, equilibrar mis emociones, porque todas las emociones tienen una contraparte, ¿no? Así como lo caliente y lo frío, así todas las emociones, ¿no? Hablamos hace un momento de la racionalidad con la intuición, que son opuestos. Es el yin y yang de las emociones. Entonces, la alegría, pues está la tristeza. Para la ira, pues está el miedo. El miedo es el opuesto a la ira. Y hablando un poco también de funcionalidad de emociones, la ira lo he dicho toda la vida, es muy funcional, es muy de progreso, el tener el coraje, pero el coraje de resolver, no de destruir. El coraje de resolver, de progresar, de que aunque me tropiezo, me vuelvo a levantar y sigo, porque me puedo
caer y maldecir a todo el mundo. Esa ira no me ayuda. La que me ayuda es aquella que me ayuda a levantarme y a seguir construyéndome, seguir sumando esfuerzo y llegar a las metas que tengo. A eso que me he propuesto como meta, llegarlo ahí. Y tenemos muchos recursos, ¿no?, para poder llegar a esos puestos o a esos sueños o a esos deseos de la vida. Y aquí, pues podemos también ir trabajando, identificar el cómo te sientes y cómo poder resolverlo, no dejar que eso se quede instalado ahí. Y resulta rico, lo voy a decir así, para mucha gente cuando cae en estados de depresión, sobre todo, el acostumbrarte a normalizar esa sensación y ahí te quedas. Aquí lo que puedo trabajarte y compartirte rápidamente, sobre todo cuando estés y te sientas o triste o deprimido, es no quedarte ahí. ¿Qué podemos hacer? Irnos a dar un bañito, dejar que el agua nos cambie ese estado de ánimo, ir a abrir una latita de atún y comerla, porque es un antidepresor maravilloso. El ir y oler, si no tienes aceites esenciales en casa, algún cítrico, ir a oler las frutas, ir a oler un limón, una naranja, una toronja, porque eso te va a elevar tu vibración y te va a sacar de ese estado en el que te encuentres, además de también que puedas escuchar música. Cuando nosotros estamos tristes, lo que queremos es más de eso y vamos y escuchamos música más triste todavía, que nos duela y que nos cortemos las venas con una galletita María. Y no se trata de eso, se trata de salir de allí y de poner música que me motive a bailar, a cantar, a moverme. Así como, a diferencia de cuando estamos con demasiada ansiedad, vamos a recurrir a cosas que me tranquilicen. A la meditación, vamos a recurrir a aromas más relajantes, como puede ser la lavanda, como puede ser una melisa, un neroli, una flor de azahar, un tecito de jazmín, algo que baje ese estado de ansiedad y de querer correr. Vamos a bajarle un poquito a todo eso y lo podemos hacer naturalmente en casa. Ahorita que mencionabas eso de que escuchamos música de dolidos, ¿no? Estás en una depresión, en una ruptura o en algo, que estás deprimidísimo y te pones a escuchar música que te duela más, o sea, que no... que te abra las heridas, dicen, ¿no? Para que salga más sangre. Pues sí, porque tenemos que ser víctimas, ¿no? Entonces, las contradicciones de lo que hacemos con relación a cómo nos podemos sanar tienen que ver con esto. Hacemos cosas que realmente no nos ayudan. Nos sumimos más y más y más. Entre una ruptura hay personas que ya nada más están pensando en cómo quedó tan destruida la relación y quieren tener respuestas muy racionales, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo se acabó el amor? Eso es muy irracional, porque eso no les va a ayudar a nada, ni escuchar temas, aquellos que me puedan doler más. Bueno, evidentemente son pretextos luego para llegar a otro tipo de situaciones, ¿no? De empezar a beber o son pretextos, ¿no? Es que el alcohol, quita el dolor, ¿no? O algo así. Esos son pretextos, ¿no? Yo creo que parte de que si estamos hablando de ansiedad y depresión, como decía yo en un principio, parte de esta, pues, equilibrio, era estar en el presente, vivir en el presente, tener más contacto con las personas, acercarte más, tener ese calor
ese calor de seres humanos, ese calor humano, eso nos va a ayudar muchísimo a salir de ambas cosas, ¿no? De hecho, lo hacemos de manera inconsciente. Cuando estamos mal, buscamos a alguien que nos escuche. Eso es una manera muy natural, muy natural. Pero lo que sí creo yo que también es fundamental es que nos falta tener más conexión con la vida. Eso te lo da un poco más el presente, el aquí y el ahora, pero si ya lo buscas con esa intención de tener con esa conexión, esa búsqueda, el cumplir ese sueño, el poder compartir cosas, porque también normalmente ahora sí que nos aislamos, no, hay que compartir, hay que salir, hay que buscar la manera en que el proceso energético se vaya diluyendo. Si yo estoy en mi presente, me empiezo a cuestionar, ¿me estoy en peligro? No lo estoy. ¿Que estoy deprimido? Estoy reconociendo que estoy deprimido. En ese momento empiezo a entender, mi subconsciente empieza a trabajar, empieza a hacer resiliencia. Entonces, porque al entrar a que no todos esos temas de ansiedad y que los lleves a crisis los va a resolver la mente, ¿eh? Eso, olvídenlo, eso no. Temas del corazón con el corazón, ahora sí que al César lo del César y a Dios lo de Dios, ¿no? Yo sí los invito a que tengan una razón para vivir. Reunir el valor para emprender un camino para reconstruirte. Es un esfuerzo que, bueno, al final del día vas a ver que ni siquiera es un esfuerzo, es un camino maravilloso en el que vas descubriendo y descubriéndote todas las capacidades que tienes reunidas, con todas las herramientas que cuentas para salir adelante, crecer y ahora sí que disfrutar de la vida, ¿no? Hay que vivir, hay que buscar motivos para vivir, hay que tener, en verdad, y los invito nuevamente a tener una razón para vivir. Pero esa razón, y lo insisto, es donde tú seas la parte principal. Porque si tú buscas una razón de vivir en alguna otra persona, esa otra persona se puede ir algún día y te querrás morir. Entonces hazte responsable de ti. Hazte responsable de que aquello a donde quieres llegar eres tú la parte principal. Sí habrá momentos en que necesitamos la ayuda, el apoyo, el consejo, sí, pero finalmente que esa razón de vivir te lleve a ti a que cual día que tengamos que partir de este mundo nos vayamos pues muy satisfechos y que podamos hacer, como dice algún amigo, una obra de arte de tu vida. Haz una obra de arte, no sufras, no tenemos que sufrir, no tenemos que vivir en ansiedad. Cuando estemos en ansiedad en eso, yo les recomiendo la meditación. O estén en la depresión, yo les recomiendo la meditación. La meditación te eleva, te saca de ahí, te pone, bueno, si no les gusta la meditación, el mindfulness o la oración al final del día. La oración es poderosísima. Orar, no rezar, orar. Hay que orar agradeciendo. Hay que pedir, no es cierto, estoy diciendo una mentirota. Hay que agradecer y hay que mirarnos con esa de que tenemos ya todo resuelto, que las cosas están hechas y resueltas. Porque eso nos va a llevar a confiar en nosotros mismos. Cuando yo asumo que quiero un objetivo y ya veo cómo lo quiero y ya me miro teniéndolo, es confiar en mi capacidad. Porque si yo veo algo y digo, ay, no, esto es inalcanzable, ya no estoy confiando en mí. En ese momento estoy dejando de confiar en mí. Eso es muy difícil, ya no estoy confiando en mí. Eso es imposible, ya no estoy confiando en mí. Eso no es para mí, no estoy confiando en mí. O como decimos, eso no es lo mío, ya no estoy confiando en mí. Entonces, ubicar bien qué quiero en la vida, tener una razón donde esté yo instalado y ahí, a partir de ahí, empezar a trabajar. Si quieren la meditación, si quieren el mindfulness, si quieren la oración, pero trabajen y, sobre todo, crean en ustedes. Creyendo en ustedes, verán
que no hay tema porque tendrán ese control. Ahora sí, como dicen, Dios contigo, ¿quién contra ti? Cuando tú estés contigo, no habrá nadie contra ti, porque no hay nadie afuera. Y tendrás esa seguridad de que lo que tú desees, lo puedes obtener. Evidentemente, pues no será pisoteando a los demás, ¿no? ¿No? O sea, eso es un poder que tenemos. Entonces, crean en ustedes, por favor. Confíen en ustedes. Ubíquense en el presente. Respiren. Sálganse a caminar. Hay meditaciones caminando. Puedes ir en el parque, mirar cómo los árboles se mueven. Una anécdota padre. Les comento. Una ocasión, practicando esto de caminar, empezaba yo con eso. Un día me salía a caminar, porque estaba yo un poco ansioso. Salí a caminar. De repente, pues, empecé que los árboles, los pajaritos, pero empecé a escuchar que los pajaritos cantaban muy, muy duro, ¿no? Muy raro. Y cuando volteo y veo hacia los árboles, había unos nidos de pericos sueltos. Dices, y fue una maravilla ver, no sé, 100 pericos, estaban entre los árboles, era ya una comunidad de pericos. Nunca lo hubiese descubierto, si no me pongo a... Y cada que paso por ese lugar, luego voy a buscar los pericos y me siento a escucharlos. Te conectas, eso es meditar. Como decía yo la vez pasada, miras el fuego de una vela, estás meditando. Tienes unos pececitos, te pones a ver cómo nadan los pececitos y el tiempo se te va, porque cuando tú activas tu parte holística o intuitiva, no hay tiempo y haces cosas y se te fue el tiempo, ¿no? Y cuando dices, ay, pensé que eran 2 minutos y ya te echaste 10 viendo a los pececitos. Cuando tú te desconectas, ven cómo corre el agua, cómo cae en una fuente, ves, insisto, una flama de una vez, ya estás meditando, ¿eh? Ya te desconectaste. ¿De acuerdo? Pues ya casi para cerrar, mi invitación es a vivir en plenitud, a que vivas el aquí, el ahora, el presente, tu presente, el que sepas que tú eres ese arquitecto de tu destino, que tú decides cómo vas a vivir hoy, cómo vas a despertar mañana, cómo vas a mover la vida para que puedas buscar ese motivo para sonreír, ese motivo para ser feliz y que no sea, como decía Sergio, fincado en alguien más, que seas tú ese motivo y que esté dentro de ti y a tu cercanía eso que quieres alcanzar. Y ese egoísmo no es egoísmo, eso se llama diosismo. ¿Por qué? Porque te estás poniendo tú primero. Entonces amarás a Dios sobre todas las cosas. Si tú eres Dios, eres parte de Dios. Y si Dios es uno mismo, o sea, como decía Jesús, el Señor y yo somos uno mismo. Entonces tú eres parte de eso mismo, ¿no? Formas parte de esa universalidad, aunque sea tú. Como ahora traen en moda los multiversos, ¿no? Es que el multiverso es cada quien. Uno es un multiverso, claro, pues somos todos pequeños universos que estamos contenidos dentro de un gran universo. Entonces, en verdad, no es que sean egoístas, sean diosistas, pónganse primero. ¿Sale? La invitación es a si estás viviendo una situación referente a esto, pues te invitamos a que pidas ayuda y que vengas aquí a Centro Holístico Yadá a trabajar en conjunto con nosotros una serie de terapias que tenemos muchos recursos ya para poderte ayudar y que puedas vivir en plenitud. Así es. Es correcto. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, ya vi cuál es el problema, yo no me escuchaba. No. Muy bien, pues muchísimas gracias por recordarnos este gran motivo para sonreír, para ser felices, que somos nosotros mismos. De verdad que ha sido un programa muy enriquecedor, entendiendo el presente, ansiedad y depresión, ¿sí? Y nada más así como resumiendo, la ansiedad pues porque estamos pensando en el futuro y la depresión porque estamos
pensando en el pasado o viviendo en el futuro y viviendo en el pasado, como quieran verlo, ¿no? Ya nos explicabas tú que pues, nadie vive en el pasado, nadie vive en el futuro, estamos aquí en el presente, pero estamos distraídos con otras cosas, ¿no? Justo. Decía John Lennon en una canción que le escribe a su hijo, la vida es todo aquello que sucede mientras estamos ocupados haciendo planes, ¿no? Sí, Estamos justo. en el futuro y el problema se acentúa más cuando vivimos en ese futuro, pero con miedo, ¿no? Y bien lo dices y de una manera extraordinaria, la verdad me encantó, Sergio, esto de Gracias. que somos, hacemos guiones, somos guionistas, o sea, podríamos hacer una telenovela, una serie de quién sabe cuántos capítulos. Tienes razón, ¿eh? Hacemos todo, incluso preguntas y respuestas bien detalladas, como si estuviéramos jugando ajedrez, pero somos bien fatalistas, siempre nos vamos para el otro lado, ¿no? Sí, sí. Así, Mente caótica, todo el sí, tiempo. no, y me va a decir esto y es lo peor que pensamos, y dice, pero ya tengo la respuesta, ¿no? Y también cada vez hasta vivimos también ese futuro que hasta nos enojamos, o sea, hay ira en esas respuestas y empezamos a temblar y todavía ni sucede, ¿no? Claro. Y somos buenísimos para eso. Pues ahí está, pues a dejar de ser un poquito controladores, que todos tenemos algo de eso, porque queremos que ese futuro sea como nosotros queremos que sea, ¿no? No Claro. estamos respetando el libre albedrío de los demás, no estamos permitiéndole a los demás ser como quieren ser, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? La realidad es percepción, la realidad es interpretación, estamos interpretando muchas cosas, ni son, pero nos hacemos ideas, ¿no? Ahí está. Somos buenísimos, gracias por recordarnos eso. Desafortunadamente, pues no nos damos cuenta, ese es un gran potencial que tenemos, ¿no? Lo que hablamos ahorita de los guiones, todo esto, pero no estamos reconociendo ese otro potencial. Está muy desperdiciado de crear, como bien lo dice Salva, de ser esos arquitectos de nuestro destino, ¿no? Ahí está ese potencial desperdiciado, oportunidades que dejamos ir, ¿no? No estamos cambiando nuestra vida, que si cambiamos a nosotros mismos ya cambia la misma, y me encantó también lo que dijeron, ¿no? Esto de que me llevó a esta frase o esta cita o paráfrasis, diría yo, porque no la voy a recordar así al 100%, palabras más, palabras menos. Jesús dijo, de acuerdo a Mateo, que no es lo que entra por la boca lo que nos hace daño, sino lo que sale del corazón, y del corazón salen esos malos pensamientos Sí, que son los que nos contaminan, y bien podríamos comer con las manos sucias y eso no nos contaminaría, ¿no? nada, nada de eso. Nada. Y de verdad que qué padre programa. Me Gracias. encantó. Además, fue divertido escucharlos, ¿eh? O sea, tienen una manera de explicar las cosas también que es fácil de entrar a nuestra conciencia, hacerlo o hacerlo consciente, eso que está en el inconsciente, darnos Ujú. cuenta para comenzar a sanar, ¿no? Claro, Así es. claro. Qué bueno que ahora sí que fuimos más claros. Sí, la verdad es que sí, y se los agradecemos muchísimo. Un tema súper importante, básico, fundamental, y que deberíamos estar repitiendo este programa las veces que sea, regresarle y regresarle, hasta que nos quede claro. Digo, ya más claro, pero no está de más, ¿no? Adri BBL nos dice, hola Sergio y Avi hermosa, me encantan, gracias por tanto. Gracias. María de Lourdes Celis dice, buenas noches, Alba y Sergio. Maribel Mendoza, hola, buenas noches. Satu Reyes, hola, buenas noches. Y Gilda Herrera también manda saludos. Satu Reyes está de acuerdo, dice, gracias, bonito tema. No, Gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias, querido Jerry. Y bueno, pues lamentablemente entramos un poquito más tarde, pero bueno, ya todo quedó equilibrado Sí, ahorita. es correcto. Ya hemos compensado. Gracias, sí, así es. Pues muchísimas gracias a ustedes por el tema, gracias a las personas que están conectadas y que sabemos que nos van a compartir, aun que nos escuchen, pues no sé, el día de mañana, pasado mañana, a la hora que ustedes quieran. Este programa queda disponible completamente. Por si llegaron tarde o no lograron escucharlo completo, repítanlo, por favor, que será un placer despertar y darnos cuenta cómo
ese rezo que bien dice así, si tienes solución, ocúpate y si no, ¿para qué te preocupas? Entonces vamos a vivir en el hoy, aquí, ahora, porque la ansiedad es una de las peores enfermedades y cuando se complica, se pone peor, solo hay que hacerlo consciente. Así que agradecemos a ustedes que nos traigan el tema, que nos refresquen un poquito este tipo de información y pues aplicarnos. Claro, claro. Muchas Sobre gracias. todo es acción. Acción, es que a veces Si dicen, vemos el hígado, acción. oye, es que a veces uno respira y dice, no pasa nada, no pasa nada, todo va a estar bien. Y por dentro estás así con los nerviositos como orzuelas. Tuc, 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 y la cabeza. Bueno, ahí está uno reprimiendo. Sí, y no sabemos silenciar y a veces piensas que lo estás haciendo bien y te das cuenta que no es cierto porque empiezas a tener taquicardias, ansiedad, sudoración y angustia y dices, pues entonces, ¿cómo? Si supuestamente en mi consciente digo que lo estoy intentando. Sí, justo, justo así. No sabemos cómo a veces, ¿no? A veces hace falta un consejo o algo, ¿no? Alguien que te haga que tú te cuestiones. Sí. Ese es ahí está el tema, porque nosotros no les decimos qué tienen que hacer, porque me dicen cómo es tu ego, siente. Ya hay que dejar de pensar tanto y sentir más para equilibrar lo que es la racionalidad y la intuición. La intuición es bien importante, súper importante, y eso va a evitar que tengamos tantos temas de ansiedad y depresión y miedos. Y tristezas también, esas depresiones, esas tristezas que no son tan bonitas. Y lo que es cierto es lo que decías, muchas veces pensamos que somos capaces de hacerlos por nosotros mismos y te das cuenta que no se puede, que necesitamos una mano profesional, que necesitamos alguien que nos vaya guiando, que nos vaya aclarando el camino, ¿no? Y para eso, bueno, pues ahí están los datos de ustedes, ahí está Centro Holístico Yadá, está el contacto, síganlos en sus redes sociales, mándenles un WhatsApp y díganles, tengo este problema, ¿cómo lo podemos resolver? Porque aparte sus herramientas y técnicas son diversas, entonces seguramente tendrán aquella que se acomode a nuestra necesidad. Así es. Sí, y sobre todo déjennos adelantarles porque ya les compartiremos. Viene una técnica maravillosa. No les vamos a platicar nada más. Sí, viene una técnica maravillosa que vas a poder cambiar por completo tu vida. Wow, oye, vamos a hacer la sesión. ¿Mandé? En una sola sesión. Vamos a hacer una trivia. ¿Cuál piensas que es la técnica maravillosa? A, la magia. B, la técnica chiquiriquiqui. O C, no tengo idea. Por lo pronto no tengo idea porque eso de mejorar en una sola sesión se escucha atractivo y maravilloso. Así que vamos a estar pendientes para que lo compartan con nosotros. Sí, claro. Sí, haces cambios, muchos. Perfectísimo, eso nos encanta escucharlo. Así que, pues gracias chicos, de verdad, los vemos el próximo mes aquí a través de Radiolandia en un rinconcito para el alma con uno de sus nuevos temas. Gracias, Jerry. Gracias. Gracias, Andy, amigos, buenas noches. Y los dejamos a ustedes para que se despidan de su auditorio. Oigan, regálenme una lluvia de emojis, espérenme tantito, nada más todos al mismo tiempo, aquí abajo hay un corazón, hay una manito, lo que ustedes quieran. A la de 3 todos vamos a darles a Alba y a Sergio esta lluvia de emojis que tanto nos sirve a nosotros. A la 1, a las 2, a las 3, eso es, todos. No te veo a ti que estás ahí comiendo. A la 1, a las 2, a las 3. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí los dejo para que gracias se despidan. A todos. Pues muchas gracias por habernos permitido llegar a tu corazón el día de hoy. Esperemos haber despertado un poquito más tu conciencia y recuerda que Centro Holístico Yadá, ese rinconcito para el alma, está para ayudarle al Padre a extenderte una mano. Muchísimas gracias. Gracias, Joana Magdieg. Repite el programa. Llegaste tarde, pequeña, pero nunca es tarde para escuchar de nuevo el programa. Gilda Herrera, saludos. María de Lourdes, buenas noches. Alba y Sergio. Adrice BBL,
Adre, BBBL, Sergio, Avi Hermosa, me encantan, gracias por tanto. Gracias por tanto. Pásenla bonito, hermosa ¿Qué pasó? noche. Hasta Buenas pronto. noches. Hasta luego.